Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, compañeros. Primero que todo, quiero presentar mi grupo, el cual está conformado por Brian Sánchez, Rafael Barbosa, Néstor Calderón. Este trabajo es presentado al profesor Juan Arana del área Fundamentos de la Economía. Quiero expresar mi opinión a la pregunta si apoyo o rechazo el continuo aumento del precio del combustible en Colombia. A pesar de que Colombia es el cuarto país productor de petróleo en América Latina, el precio por galón de combustible es uno de los más costosos de la región. A pesar de esto, Colombia se ubica en el quinto lugar de Sudamérica con la gasolina más barata. En Colombia nos venden la idea de que el precio del combustible puede subir o puede bajar de acuerdo al precio internacional de petróleo, ya que si este baja, el precio tendería a bajar, o si el precio aumenta, el precio se incrementaría al galón de combustible que llega directamente al consumidor. Pero pues en Colombia no pasa esto, porque cuando el petróleo o el barril de petróleo baja, lo que hacen es congelar el precio del combustible, no baja. Hay que aclarar que todos los países tienen acceso al mismo precio del petróleo, pero su valor final al consumidor se diferencia en los diferentes impuestos que cada país le da al producto. A continuación, quiero presentarles a ustedes el ranking de países con la gasolina más económica de Sudamérica. El precio promedio a nivel mundial por litro de combustible es de $1. En Colombia, el gobierno nacional fijó una fórmula con la cual determinan el precio mensual del combustible, dependiendo del mercado internacional. A esta fórmula se le conoce como costo de oportunidad. ¿En qué consiste esta fórmula? Para promediar el precio del galón de gasolina o de ACPM, se suma el ingreso al productor, el biodiesel, el impuesto a la nación, el impuesto territorial, los márgenes de distribución y el transporte. El ingreso al productor se entiende como el valor que el gobierno paga al dueño del producto, en este caso Ecopetrol, quien es el productor. Este valor representa el 50% del precio total del galón de combustible. En segundo lugar tenemos el impuesto nacional y el impuesto territorial, que entre los dos suman el 26% del valor total del precio por galón. En tercer lugar tenemos el margen de distribución. Este es un margen que se les da como remuneración a los distribuidores, tanto mayoristas como minoristas. En cuarto lugar tenemos los biocombustibles. En el caso de Colombia, el biocombustible más utilizado para mezclarlo a la gasolina es el etanol. Este margen que se le da a los combustibles representa el 7% del valor total del precio por galón de combustible. Por último tenemos el transporte, que representa el 6% del valor total. Es decir, que uniendo todos estos porcentajes definen el precio del galón de combustible, el precio mensual. Hay que aclarar que el alto precio del combustible influye significativamente en el desarrollo de la industria y en la comercialización de productos nacionales e internacionales, ya que estos impuestos de alguna forma son trasladados al valor del producto terminado, al producto que llega al consumidor. En la presente imagen observamos el transporte más frecuente utilizado por Ecopetrol para transportar o para movilizar el petróleo desde los diferentes pozos a las refinerías. Acá observamos en la imagen una refinería, que es donde se le da el proceso al petróleo, el cual se hacen las diferentes mezclas con los biocombustibles para poder adelgazar el petróleo y poderlo refinar y sacar la gasolina o el ACPM. Con la siguiente imagen quiero expresar mi inconformidad en cuanto al aumento del combustible, porque cada vez necesitamos un platal para podernos transportar de un lugar a otro. En respuesta a la pregunta del por qué es importante estudiar economía en nuestro país,
les quiero comentar que es muy vital porque con ella se aprende a conocer la realidad de un país, ya sea en su producción, en el empleo, el desempleo, importaciones y exportaciones. La economía es muy importante porque regula las relaciones sociales en el aspecto de producción y distribución de los bienes. La economía puede interpretar la realidad económica del mundo. La riqueza es un elemento que se debe producir, no sale de la nada. Por lo tanto, la economía ayuda a que se incrementen las riquezas y que se distribuyan, porque el capitalismo dice que solo el que se esfuerza más debe tener más riqueza. Es gracias a la economía que podemos comprender el comportamiento y el funcionamiento de todos los agentes y las actividades relacionadas con generar ingresos, con el dinero, con el capital, para alcanzar fines privados y públicos. Es decir, que la economía no es solo importante para el gobierno, sino también para las empresas o las personas, porque estudia el uso de los factores de producción, como la tierra, trabajo, capital y organización, al fin de generar empleos, de desarrollar infraestructura, de predecir crisis económicas y anticipar cambios en el ingreso de las personas, en ajustar sueldos, en los salarios, abrir negocios nacionales, importaciones, exportaciones, o incluso de producir o manufacturar al interior del país, sea como materia nacional o sea como materia extranjera. La economía es una ciencia social que te ayuda a organizar de una manera eficaz los recursos para satisfacer sus necesidades ilimitadas. Aquí vemos que la economía nos enseña a ser organizados con nuestros recursos, a distribuirlos de la mejor forma posible. Por último, quiero agradecerles su atención prestada. Muchas gracias. Buenas tardes, este trabajo lo presentamos Brian Sánchez, Néstor Calderón, quien les habla Rafael Barbosa. Apoyo o rechazo a subir o bajar el precio de la gasolina en Colombia. Como ciudadano de pie, rechazo el precio de la gasolina en Colombia. El manejo y política de fijación de precios de los combustibles que el gobierno aplica, mientras el precio de la cotización del petróleo en el mundo baja, en Colombia y lógicamente el precio de la gasolina no cambia su comportamiento, se mantiene o sube. Esto se justifica por parte del gobierno por la fluctuación de la tasa de cambio del dólar, por el incremento de los precios del etanol y con la fijación de impuestos temporales o sobretasas regionales. Es claro que el presupuesto del país se ve drásticamente afectado al recibir menos ingresos por la baja en la cotización del crudo, y esto ocasiona déficits en el presupuesto del gasto de la nación. Para ello mantienen el precio del combustible en ese margen alto y toman medidas económicas de choque como pueden ser la reforma tributaria. La solución desde mi punto de vista que se está dando en Colombia no es justa con el ciudadano, porque se nos está quitando poder adquisitivo y no se está trabajando en una solución definitiva. Solo se están tomando medidas urgentes, medidas extraordinarias, medidas inmediatas. Es claro que el nivel de ingreso por los hidrocarburos difícilmente volverá a tener el peso en el presupuesto nacional que tenía en años anteriores. Debemos buscar formas de nivelar el ingreso explotando nuevos recursos, como puede ser el turismo, como puede ser la industria, el campo, invirtiendo en educación y fomentando todos estos sectores. Son medidas de choque a largo plazo, medidas lógicas y no simplemente cobrar impuestos. El precio de combustible, las reformas tributarias, los impuestos temporales y demás medidas económicas, como lo mencionaba hace rato, son medidas desesperadas. Debemos tener soluciones contundentes. Porque es importante estudiar la economía de cualquier país considerando dicha noticia. El estudio de la economía en un país es vital
de vital importancia porque permite definir el futuro y la toma de decisiones para lograr los objetivos trazados. Con el buen uso y administración de los recursos disponibles, fomentando el desarrollo de las fuerzas productivas, buscando la satisfacción de los consumidores finales para la toma de decisiones acertadas, para comprender el entorno y nuestros competidores. Busca generar bienestar, incrementando los ingresos y la mejor distribución de estos recursos para lograr un mejor nivel de vida y de poder adquisitivo y de necesidades del ciudadano. En conclusión, busca el bienestar general. Muchas gracias. Buenas noches. Ante la pregunta de si apoyo o rechazo a subir o bajar el precio de la gasolina en Colombia, mi posición frente a esta pregunta está en desacuerdo con el alza del precio del combustible. Si bien es de nuestro conocimiento que el petróleo sufre constantes variaciones en el precio de comercialización, dicha variación no se refleja de la misma manera en el precio de venta de la gasolina en el país. Como lo mencionaba el columnista que leíamos, si el barril de petróleo tiene una alza en el mercado, esta alza se va a ver reflejada en el precio del combustible con un alza. Sí, pero si el barril de petróleo baja, tiene una disminución de su precio, eso no se ve reflejado igual en el precio de venta de la gasolina. Sí, este se mantiene, ¿sí? Hasta una nueva alza del petróleo. Entrando en profundidad sobre este tema, pues pude encontrar que para generar o para establecer el precio de la gasolina o del combustible, en Colombia tenemos una fórmula la cual rige desde finales del 2011, en donde promedian el precio del galón de gasolina de ACPM, sumando ciertos rubros o ciertos pagos que se hacen sobre el valor del galón. ¿Sí? Suman el ingreso del productor, el biodiesel, que en el caso de nuestro es el etanol, el impuesto a la nación, que es un 13%, el impuesto territorial, que es otro 13%, los márgenes de distribución y el transporte. Pues analizando eso, podemos encontrar que entre el ingreso al productor, que es Ecopetrol, y los impuestos que pagamos, esto está sumando el 76% del costo de la gasolina. Creo que en Colombia podríamos manejar un mejor precio de venta del combustible bajando los impuestos que le sumamos a esto, que es el 26%. Sí, si bien notamos que esto afectaría pues al presupuesto que tiene la nación, creo yo que lo que puede hacer la nación es empezar a revisar cómo suplir este bajo en los impuestos que se va a dar, ¿sí? Porque esto también va a generar que los consumidores inviertan esto que están ahorrando en gasolina en otro tipo de consumibles, ¿sí? En los cuales también la nación podría tener pues, ganancias. También es de notar que Colombia tiene que empezar a entrar en la mentalidad en la que están entrando la mayoría de naciones en el mundo, ¿sí? En donde están viendo el petróleo como una fuente de daño a la vida. Sí, creo que debemos empezar también a entrar en esa mentalidad en la que debemos utilizar vehículos eléctricos, híbridos, sí, este tipo de vehículos en donde no utilicemos petróleo. Bueno, continuando con las preguntas que tenemos en la actividad, porque es importante estudiar la economía de cualquier país considerando pues dicha noticia. Creo yo como ciudadano que es importante conocer la economía de nuestro país para saber de dónde se generan tantos cobros adicionales, tantos impuestos, tantas cosas que nos cobran que al final pues las pagamos como ciudadanos pero no sabemos de dónde sale.
Sí, es importante saber de dónde salen nuestras riquezas, de a qué tenemos derecho en cuanto a la economía, qué debemos pagar realmente, ¿sí? Cómo administrar nuestros recursos y cómo generar, no sé, para nosotros mismos ganancias y saber manejar nuestra economía propia, teniendo conocimiento total sobre la economía del país. Muchas gracias.